El teléfono vibró en mi bolsillo como un latido desbocado, y al contestar, la voz de María se quebró como cristal bajo mis pies. Patri, por favor, mamá está destrozada. No sé qué hacer. Corrí por las calles de Sevilla sin aliento, el sol de mediodía quemándome la piel, mientras el peso de su súplica me aplastaba el pecho. Cuando llegué a su casa en Triana, la puerta se abrió y allí estaba Ana, con los ojos hinchados y un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Sevilla siempre ha sido para mí un laberinto de pasiones contenidas, de flamenco que sangra en las tabernas y de secretos que se susurran en las plazas. Nací aquí, en el corazón de Andalucía, hija de un carpintero y una costurera que me enseñaron a amar con la intensidad de un torbellino. A los 38 años, llevaba una vida discreta, trabajaba como restauradora de azulejos en el Alcázar, restaurando fragmentos de historia que otros habían roto. Mi secreto, mi amor por las mujeres, lo guardaba como un tesoro enterrado bajo el empedrado de la Macarena. Había tenido amores fugaces, como el de aquella bailarina en el tablao del barrio Santa Cruz, pero nada que durara más que una noche de luna llena. Hasta que María, mi amiga de toda la vida, me pidió ese favor que cambiaría todo. María y yo nos conocimos en el colegio de las monjas, cuando éramos niñas de trenzas y sueños imposibles. Ella, con su risa contagiosa y su pelo rubio como el trigo de los campos sevillanos, era la luz; yo, Patricia, con mis rizos oscuros y mi temperamento andaluz, era la sombra que la seguía. Crecimos juntas compartiendo confidencias en las ferias de abril, bailando sevillanas hasta el amanecer. María se casó joven con un abogado de Madrid, tuvo una hija y se mudó a un piso moderno en Nervión. Pero su madre, Ana, se quedó en la casa familiar de Triana, un caserío viejo con patios llenos de bugambillas y geranios que trepaban por las paredes como venas rojas. Ana tenía 45 años entonces, pero parecía llevar el peso de siglos en sus hombros. Alta, con una figura esbelta moldeada por años de caminar por el mercado de la Ribera, su cabello negro cortado en un bob práctico enmarcaba un rostro de facciones nobles, pómulos altos, labios generosos y ojos verdes que recordaban el Guadalquivir en tormenta. Viuda desde que su marido, un torero retirado, muriera en un accidente de coche 10 años atrás, Ana había criado a María sola, tejiendo redes de supervivencia con su trabajo como florista en la Alameda de Hércules. Pero últimamente algo la había quebrado. Está bebiendo demasiado, me dijo María por teléfono con voz temblorosa. Y no sale de la cama. Patri, tú siempre has sido como una hermana para ella. ¿Puedes ir? Solo. Ayúdala a levantarse. No lo pensé 2 veces. Al día siguiente, con una botella de manzanilla bajo el brazo y un ramo de jazmines del puesto de la esquina, crucé el puente de Isabel II bajo el sol abrasador. El río olía a limo y a promesas rotas. Llamé a la puerta de madera astillada, y Ana abrió, envuelta en una bata raída, con el pelo desordenado y un vaso de vino en la mano. Patricia, murmuró como si mi nombre fuera una oración olvidada. La abracé y su cuerpo se tensó como un arco, pero luego se derrumbó contra mí. Olía a rosas marchitas y a lágrimas saladas. Pasamos la tarde en el patio, sentadas en sillas de mimbre bajo la pérgola. Le conté anécdotas de mi trabajo, cómo había devuelto el color a un panel de azulejos del siglo XVII, representando a una dama con un abanico que parecía susurrar secretos. Ella sonrió por primera vez, un gesto frágil como el pétalo de una flor pisoteada. Tú siempre has sido buena reparando cosas rotas, Patri, dijo, y su voz era ronca, como el eco de un cantejondo. Le hablé de Sevilla, de cómo la ciudad nos cura con sus procesiones de Semana Santa, de sus balcones rebosantes de vida. Poco a poco el vaso se vació y en su lugar, compartimos el vino con pan y jamón que saqué de mi mochila. Esa noche, mientras la ayudaba a ordenar la cocina, encontré una foto vieja en un cajón. Ana joven, de unos 25, abrazando a una mujer de pelo rojo en una playa de Cádiz. Reían con el mar de fondo, y algo en esa imagen me removió por dentro. ¿Quién es?, pregunté, y Ana se la arrebató con manos temblorosas. Nadie importante, mintió, pero sus ojos decían lo contrario. No insistí. En cambio, le prometí volver al día siguiente. Los días se convirtieron en semanas. Iba después del trabajo con las manos manchadas de pintura y el corazón latiendo un ritmo nuevo. Le cocinaba gazpacho fresco, la sacaba a pasear por el parque de María Luisa, donde los pavos reales desplegaban colas como abanicos reales. Ana empezó a abrirse, me contó de su matrimonio forzado,
de cómo su marido la había amado a su manera, pero nunca la había visto de verdad. Era como vivir con un extraño en mi propia casa, confesó una tarde, mientras pelábamos naranjas en el patio. El jugo nos manché las manos y por un instante sus dedos rozaron los míos, enviando una corriente que me dejó sin aliento. Yo sabía que era peligroso. Amaba a las mujeres desde que a los 16 besé a una compañera en el baño del instituto y el mundo se tiñó de colores imposibles. Pero con Ana era diferente, no era deseo crudo, sino una ternura que me desarmaba. Ella era la madre de mi mejor amiga, por Dios. Cada roce accidental, su mano en mi espalda al pasar, mi hombro contra el suyo en el sofá, era una traición a María, a la amistad que nos unía. Y sin embargo no podía parar. Sevilla, con su calor sofocante y sus noches de jazmín, conspiraba a favor nuestro. Una noche de agosto, durante la Feria de Santiago, la llevé al Real. Vestida con un traje de flamenca blanco con lunares negros, Ana parecía renacer, su risa llenaba el aire cargado de frituras y vino de Jerez. Bailamos sevillanas en la caseta, mis manos en su cintura, girando al ritmo de las palmas y las guitarras. El sudor nos unía, y en un momento de vértigo bajo las guirnaldas de luces, sus labios rozaron mi mejilla. Gracias, Patricia, susurró. Por salvarme. Mi corazón se partió en dos, una mitad eufórica, la otra aterrorizada. Pero los secretos no duran en Sevilla. María llamó una semana después, eufórica, vuelvo de Madrid. Quiero ver a mamá. ¿Cómo está? Le mentí, dije que mejoraba, pero el nudo en mi garganta crecía. Cuando llegó con su maleta llena de regalos y su abrazo efusivo, vi en sus ojos la sospecha. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando el patio limpio, las flores frescas. Ana y yo nos miramos, un pacto silencioso de pánico. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor con velas, un ritual que había inventado para alegrarla, María soltó la bomba. He dejado a mi marido, anunció con una sonrisa temblorosa. Quiero empezar de nuevo aquí, en Sevilla. Ana palideció, y yo sentí el suelo abrirse bajo mis pies. El aire se cargó de promesas rotas, y supe que mi ayuda había despertado algo que no podría contener. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas, como el viento del levante que azota las calles de Sevilla y revuelve el Guadalquivir en furia. María se instaló en la casa de Triana, reclamando su antigua habitación con la energía de quien regresa al útero materno. Yo, en cambio, me convertí en una sombra, iba de visita, traía dulces de la pastelería de la calle Mateos Gago, pero mis ojos buscaban siempre a Ana, que ahora parecía una flor agostada bajo el sol implacable de septiembre. ¿Qué te pasa, Patri?, me preguntó María una mañana, mientras tomábamos café en la Plaza de España. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, me escrutaban con esa intuición andaluza que no deja escapar ni una mentira. Pareces distante. Le sonreí forzando la curva de mis labios como se fuerza un azulejo roto en su molde. Solo el trabajo, cariño. Los turistas han destrozado medio Alcázar este verano. Era media verdad. Mis manos temblaban al restaurar los delicados arabescos, como si cada trazo fuera un intento de recomponer mi propio corazón fracturado. Pero la verdad era que Ana y yo habíamos cruzado una línea invisible. Una tarde, sola en la cocina mientras María compraba en el mercado, Ana me tomó la mano. No puedo dejar de pensar en ti, confesó, su voz un susurro ronco que olía a vino y a jazmín. Sus ojos verdes se clavaron en los míos, y el mundo se redujo a ese instante. El reloj de pared marcando los segundos como latidos, el sol filtrándose por las persianas en rayos dorados. La besé entonces, un beso suave como el roce de una pluma, pero cargado de años de anhelos reprimidos. Sus labios eran salados, cálidos, y por un momento Sevilla dejó de girar. Nos separamos jadeantes con las frentes unidas. Esto es una locura, murmuró ella, pero sus dedos se enredaron en mis rizos. María. El nombre de su hija fue como un balde de agua fría. Nos prometimos discreción, un pacto frágil como el cristal de una copa de fino. Pero los secretos en Triana se filtran como el agua por las grietas de las fachadas antiguas. María empezó a notar cosas, la forma en que Ana sonreía cuando yo entraba, el roce accidental de nuestras manos al pasar el salero en la cena. Una noche, durante una velada en la taberna El Buzo con tapas de espinacas con garbanzos y rebujitos helados, explotó. Madre, estás radiante.
¿Qué te pasa?, exclamó con una mezcla de alegría y sospecha. Ana tartamudeó y yo intervine con una anécdota sobre un cliente gruñón en el Alcázar. Pero María no era tonta. Al día siguiente me acorraló en el patio. Dime la verdad, Patricia. ¿Hay algo entre tú y mamá? El corazón me latió en los oídos como el tambor de una saeta en Semana Santa. Negué con la cabeza, pero mis ojos me traicionaron. Dios mío, gritó ella, retrocediendo como si la hubiera abofeteado. Eres mi amiga. Y ella es mi madre. ¿Cómo pudiste? Lágrimas surcaron su rostro y corrí tras ella, pero María se encerró en su habitación, el portazo resonando como un trueno. Ana lo supo esa misma tarde. Entré en la casa con el alma hecha jirones y la encontré en el salón, con la foto de la playa en las manos. Se lo ha dicho, sollozó. Todo se ha ido al infierno. Nos abrazamos en el sofá, un nudo de cuerpos y sollozos, mientras el atardecer teñía las paredes de rojo sangre. Me contó entonces su secreto: aquella mujer de pelo rojo era Carmen, su primer amor, una pintora de Granada que había conocido en los años 70, durante la transición. Se habían amado en escondites, besos robados en las cuevas de Sacromonte, pero el miedo al escándalo las separó. Ana se casó por obligación familiar, enterrando su verdad bajo capas de resignación. Pensé que el tiempo lo curaría, dijo, pero tú. Tú lo has despertado todo. Lloré con ella por las vidas truncadas, por las pasiones ahogadas en el Guadalquivir. Pero el conflicto apenas empezaba. María, herida en su orgullo filial, empezó a envenenar el aire con silencios punzantes y miradas acusadoras. Eres una traidora, me espetó una mañana, mientras regábamos los geranios. Has usado mi confianza para seducirla. ¿Qué clase de amiga eres? Sus palabras eran dagas y cada una se clavaba en mi carne. Intenté explicarle, no era seducción, era amor, puro y devastador como una tormenta en la Sierra Norte. Pero María, cegada por el dolor, no escuchaba. Empezó a alejar a Ana de mí organizando salidas solo para ellas, recordándole los lazos de sangre que yo nunca podría igualar. Yo sufría en silencio, restaurando azulejos con manos que ya no eran precisas. En el taller del Alcázar, bajo los arcos mudéjar, imaginaba un futuro imposible, Ana y yo caminando de la mano por la Alameda, libres como las palomas de la Giralda. Pero la realidad era un laberinto de espinas. Una noche Ana me llamó a escondidas, ven al río. Necesito verte. Me escabullí por las callejuelas de la Judería, el corazón martilleando como un yunque. La encontré en el Muelle de las Delicias, con el puente iluminado como un collar de luces. Nos besamos allí bajo las estrellas indiferentes, pero un ruido nos separó, pasos en la grava. Era María, que nos había seguido. Malditas, gritó con voz quebrada por el llanto. Os odio a las dos. Corrió hacia la oscuridad, y Ana se derrumbó en mis brazos. Esa noche Sevilla lloró con nosotros, una lluvia torrencial que lavaba las calles pero no los pecados. Los días siguientes fueron un infierno de reproches. María exigió que me fuera, que dejara de destrozar su familia. Ana, dividida entre su hija y su corazón, me suplicó distancia. Es lo mejor, dijo por teléfono con voz ahogada. Pero yo no podía. El amor en Andalucía no se apaga con un soplo, arde como la hoguera de San Juan. Decidí confrontar el pasado de Ana. Busqué a Carmen en las redes, un hilo frágil en la telaraña digital. La encontré en Granada, aún pintando óleos de paisajes tormentosos. Le escribí y su respuesta fue un torrente: Ana nunca superó lo nuestro. El miedo la mató. Me contó de cartas quemadas, de noches en que Ana soñaba con huir juntas a Lisboa. Dile que la amo todavía, escribió. Con esa verdad en las manos, como un azulejo agrietado, supe que tenía que luchar. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de la Maestranza, tenía otros planes. Una mañana, mientras caminaba por la calle Sierpes, vi a María en una cafetería con un hombre. Reían, íntimos, y algo en mí se rompió. ¿Hipocresía? No, solo el recordatorio de que todos guardamos secretos. Regresé a casa de Ana, decidida a todo. El otoño llegó a Sevilla como un velo de melancolía, tiñendo las hojas de los plátanos en el parque de San Telmo de un dorado mustio. Yo, Patricia, me movía por la ciudad como un fantasma,
restaurando fachadas ajenas mientras la mía se desmoronaba. Ana y yo nos veíamos a hurtadillas, un café robado en la Plaza del Salvador, un paseo fugaz por los jardines de Murillo. Cada encuentro era un bálsamo y una herida, sus besos, urgentes como el último sorbo de agua en el desierto, me recordaban lo que estábamos perdiendo. María, en cambio, se había atrincherado en su ira. Pasaba las tardes con su nuevo amigo, un profesor de literatura de la universidad, con gafas de montura fina y una sonrisa que desarmaba, y cada vez que nos cruzábamos, su mirada era un muro de piedra. No merece su amor, me dijo una vez, en el mercado de la Encarnación, mientras elegía tomates maduros como corazones sangrantes. Has traído el escándalo a nuestra puerta. ¿Qué dirá la gente? El peso de la tradición andaluza, con sus chismes que vuelan como moscas en la feria, me aplastaba. En Sevilla, el amor fuera de las normas es un pecado que se paga con el exilio emocional. Ana sufría en silencio, dividida como el Guadalquivir en sus meandros. María es mi sangre, me confesaba en las noches de insomnio, por mensajes que borrábamos al amanecer. Pero tú eres mi alma. Su dilema me destrozaba, madre devota, amante prohibida. Una tarde en su floristería de la Alameda, entre ramos de claveles rojos y rosas blancas, me mostró una carta amarillenta de Carmen. Me escribe desde Granada. Quiere verme. El papel temblaba en sus manos, y yo sentí un pinchazo de celos, agudo como la espina de un cactus. ¿Irías?, pregunté con voz que apenas disimulaba el pánico. Ana negó, pero sus ojos decían lo contrario, el pasado era un imán irresistible. Decidí actuar. Organicé una cena en mi pequeño piso de la Macarena, un lugar humilde con azulejos que yo misma había restaurado y vistas a la basílica. Invité a las 3, un gesto desesperado por tender puentes. Por Sevilla, dije en la invitación, por nosotras. Ana llegó primero con un vestido azul que realzaba sus ojos verdes y un ramo de margaritas silvestres. Nos besamos en la puerta, un beso largo que sabía a despedida. María apareció última con el profesor a remolque, lo llamé Javier, un nombre común que ocultaba su rol de escudo. La cena fue un campo minado. Empecé con salmorejo frío y aceitunas aliñadas, intentando aligerar el aire con historias del Alcázar, como los reyes católicos habían bailado en salones ahora polvorientos. Javier, con su acento culto, habló de Lorca y las pasiones reprimidas en el sur. Pero María, sentada frente a mí, pinchaba el pan con saña. Hablando de pasiones, soltó de pronto, algunas arden demasiado cerca del hogar. El silencio cayó como una cortina de plomo. Ana palideció y yo intervine. María, escúchame. No es lo que piensas. Pero ella se levantó, derribando la copa de vino que se derramó como sangre en la mesa. Es exactamente lo que pienso. Mi madre sola y vulnerable y tú, mi amiga, aprovechándote. Eres una depredadora. Las palabras me golpearon como un latigazo y por un instante vi en sus ojos no solo ira, sino miedo, el terror a perder el pedestal de su infancia. Ana explotó entonces con una furia que no le conocía. Basta, María. No soy una víctima. Se levantó temblando y sacó la carta de Carmen del bolso. Mira esto. Leíste mal el guión de mi vida. Amé a una mujer antes de tu padre y lo enterré por ti y por la familia, por esta maldita ciudad que nos juzga con ojos de inquisidor. María se quedó helada, el color abandonando su rostro. Javier intentó mediar, pero Ana lo ignoró. Patricia no me sedujo. Me salvó. Me hizo recordar quién soy. El caos estalló. María sollozó acusándonos de egoísmo, de destruir los lazos sagrados. Eres mi madre. ¿Cómo puedes traicionarme así? Ana, con lágrimas surcando sus mejillas, la abrazó. No es traición, hija. Es verdad. Yo me quedé al margen, un testigo impotente, mientras madre e hija se desgranaban en reproches y confesiones. Javier se excusó y al final, María huyó a la noche sevillana, dejando un vacío que olía a vino derramado y a sueños rotos. Ana y yo pasamos la noche recogiendo los pedazos, literal y metafóricamente. Lavamos la mesa, pero las palabras seguían flotando como humo. Perdóname, me dijo ella, acurrucada en mi sofá. Por arrastrarte a esto. La besé en la frente inhalando su aroma a rosas y a hogar. No hay perdón que valga. Te amo, Ana.
con todo lo que soy. Pero el clímax se avecinaba como una procesión de penitentes en la madrugada. Días después, María desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes. Ana entró en pánico, llamando a hospitales y comisarías. Yo recorrí Sevilla en mi viejo Seat, de Triana a la Cartuja, preguntando en tabernas y plazas. Al amanecer del tercer día, la encontré en la playa de Cádiz, el mismo lugar de la foto, sentada en la arena con una botella de anís a medio beber. Quería entender, murmuró cuando me vio. Entender cómo mamá pudo esconder tanto. Hablamos hasta que el sol nos quemó la piel. Le conté mi propia historia, el rechazo de mi familia cuando confesé mi amor por las mujeres, los años de soledad disfrazada de independencia. No es fácil, María. El amor no elige banderas. Ella lloró, y por primera vez me abrazó. Lo siento, Patri. Estaba asustada. De perderla. Regresamos a Sevilla juntas, un pacto frágil en el coche. Pero el destino, cruel como un toro en la plaza, nos tenía reservada una puñalada. Al llegar a Triana, la casa estaba revuelta, cajones abiertos, fotos rasgadas. Una nota en la mesa: me voy con Javier. No me busques. Y tú, mamá, elige, yo o ella. Ana se derrumbó y yo sentí la traición como un veneno lento. María no solo huía, nos condenaba a elegir. La nota de María fue el catalizador de nuestra ruina, un papel arrugado que contenía el veneno de generaciones de silencios andaluces. Ana la leyó una y otra vez, sus ojos verdes nublados por el dolor, mientras yo paseaba como un león enjaulado por el patio de geranios marchitos. Sevilla afuera bullía con la vida cotidiana, vendedores ambulantes gritando en la calle, el tañido de las campanas de la Magdalena. Pero dentro el mundo se había detenido en un limbo de decisiones imposibles. ¿Qué hago, Patricia?, preguntó Ana esa noche, acurrucada en mi cama de la Macarena. Su cuerpo temblaba contra el mío, y yo la abracé con la ferocidad de quien teme perderlo todo. Llamar a María, suplicarle. Pero en el fondo sabía que no bastaría. La hija había lanzado el guante y el honor, ese código invisible que rige nuestras tierras, exigía sangre o sacrificio. Pasamos días en vigilia. Ana llamó a María una y otra vez, dejando mensajes que eran plegarias: hija, vuelve. Hablemos. No elijas por mí. Yo, meanwhile, escribí a Carmen, buscando consejo de una herida similar. El amor propio es el primer paso, respondió la pintora. Ana debe elegirla a sí misma antes que a nadie. Sus palabras me dieron fuerzas, pero también miedo. ¿Y si Ana elegía la sangre? El punto de no retorno llegó en una noche de tormenta, cuando el levante azotaba las persianas como un amante despechado. Ana se levantó de la cama, vestida solo con mi camisa, y me miró con ojos que brillaban como el río bajo la luna. No puedo perderte, dijo, y me besó con una pasión que borraba las dudas. Hicimos el amor entonces no con la urgencia de los cuerpos, sino con la ternura de las almas que se reconocen, envueltas en sábanas que olían a lavanda y a hogar. Al amanecer decidimos, le escribiríamos a María una carta conjunta, confesando todo, sin adornos. Querida hija, empezamos, el amor no divide, multiplica. Tu madre te ama más que a nada, pero también se ama a sí misma. Patricia es parte de mí ahora, como tú lo eres. Sellamos el sobre con un beso, y lo enviamos por correo certificado, un gesto anticuado en la era digital, pero cargado de simbolismo sevillano. La respuesta llegó una semana después, no de María, sino de Javier. Se ha ido a Madrid conmigo. No quiere verte, Ana. Dice que has elegido mal. El mundo se tambaleó. Ana se encerró en su floristería, rodeada de pétalos muertos, y yo temí que el abismo la tragara. Corrí a su lado, atravesando la lluvia que fustigaba la alameda como lágrimas divinas. No ha elegido mal, grité tomándola en brazos. Somos nosotras las que elegimos la vida. Pero el clímax fue más cruel. 2 días después, un accidente. María, en su prisa por huir de los recuerdos, chocó en la carretera a Córdoba. No fue grave, un brazo roto, cortes superficiales, pero el Hospital de la Caridad se convirtió en nuestro calvario. Ana y yo llegamos juntas, empapadas, y allí estaba ella, pálida en la cama, con Javier a su lado como un centinela. Madre, murmuró al vernos, y el reproche se disolvió en sollozos. Tenía tanto miedo.
De no ser suficiente. Nos abrazamos las tres, un nudo de cuerpos y lágrimas, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Javier se apartó con gracia, entendiendo que su rol era temporal. Hablamos entonces sin filtros, de Carmen, de mis amores pasados, de cómo el miedo nos había envenenado. Perdóname, dijo María apretando mi mano. Te juzgué mal, Patri. Eres familia. No fue un final de cuento, las heridas tardan en cicatrizar como los azulejos que reparo. María se quedó en Sevilla, reconstruyendo su vida con terapia y tardes en el río. Ana y yo nos mudamos a un piso pequeño en el Arenal, con vistas al puerto donde los barcos traen sueños de ultramar. Nuestro amor floreció lento como un limonero en maceta, paseos por la ribera al atardecer, cenas de espinacas con pasas, noches de confidencias bajo las estrellas. Sevilla nos perdonó como perdona a los toreros heridos. En la feria de abril siguiente bailamos las tres sevillanas en la caseta familiar, con faldas volantes y risas que ahuyentaban fantasmas. Ana, con su cabello negro brillando bajo las luces, me tomó la mano en un giro, y María guiñó un ojo. El amor, al fin, no fue traición, sino redención. Hoy, restaurando un panel en el alcázar que muestra dos mujeres entrelazadas en un jardín eterno, sonrío. Porque en esta ciudad de pasiones y secretos, aprendí que el verdadero escándalo es vivir a medias. Y yo, Patricia, elijo lo pleno, a Ana, a María, a nosotras.